Los falsos maestros siempre estuvieron presentes tanto en el tiempo del Señor Jesucristo como en el tiempo del apóstol Pablo. Recordemos que Pablo el apóstol y el Señor Jesucristo nunca tuvieron un encuentro personal, solamente cuando Pablo fue derribado y en el camino a Damasco se encontró con el Señor, pero físicamente, como lo estuvieron los demás discípulos, pues no fue así. Entonces, entendiendo que es un problema, una gran dificultad que estamos enfrentando en estos días, porque hay un gran aumento de hombres y mujeres que se han introducido en las congregaciones para traer problemas, para traer malas interpretaciones, malas costumbres, para desvirtuar el sentido del evangelio. Pues entonces entendemos que esto no es de ahora, es desde siempre, pero en estos últimos días el aumento considerable es importante. Por eso este estudio es relevante y es digno de ser compartido con ustedes, mis hermanos. Yo estoy aquí replicando una clase que recibí el martes de un pastor que vino directamente de Estados Unidos a enseñarnos a los pastores de Medellín. Yo, estos textos que estoy tomando acá y todo lo que estoy enseñando acá no es mío, es de ese pastor que le está dando la vuelta al mundo enseñando de lo mismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia advierte claramente sobre los falsos maestros, los describe su comportamiento, cuáles son sus motivaciones y las consecuencias. Entonces quiero presentar a continuación algunos aspectos, características principales, por supuesto, usando siempre citas bíblicas de apoyo. Recordemos, por favor, que toda enseñanza tiene que llevar citas bíblicas de apoyo. Y me gustaría hacer lo que hizo el pastor ahí en la conferencia. Si usted va a refutar algo, si usted va a discutir algo de lo que yo estoy tratando, por favor, aprópiese de una cita bíblica y fundamentado en esa cita bíblica usted me pregunta. No es que, pastor, yo opino, yo escuché por allá de otro pastor, es que a mí me dijeron, a mí me contaron. No. Cuando usted vaya a hablar algo, busque una cita bíblica que apoye lo que usted va a intentar, pues, refutar de esta enseñanza. ¿Correcto? Vamos entonces adelante con el estudio. Ya oramos, damos la bienvenida, ya somos 21 familias. Le felicito, usted está aquí porque quiere aprender. Número 1. Los falsos maestros están dentro de la iglesia. Los falsos maestros, así los vamos a llamar FM, en el estudio de las diapositivas que les voy a dejar acá. Vamos a llamar en este estudio, para abreviar, a las personas que sin preparación o muy preparados pero con mala intención tuercen las escrituras sagradas a su favor o conveniencia de acuerdo al pecado que albergan en su corazón. Nadie con buenas intenciones y guiado por el Espíritu Santo haría hoy lo que hacen los falsos maestros. Entonces, lamentablemente, el punto número 1, los falsos maestros están dentro de la iglesia. Ellos no vienen de afuera. Ellos nunca vienen del mundo. Ellos nunca van a venir de una universidad, de un colegio, de una clínica, de una empresa. No, ellos están sentados entre nosotros. Lamentablemente, estarán siempre, y el aumento es mayor cada vez más de falsos maestros. Se hacen pasar por ovejas. Oiga bien, las ovejas tienen una lana que es natural en ellas. Pero ellas, los falsos maestros, toman lana de otras ovejas y se disfrazan con el fin de atraer a los incautos. O sea, no son otras ovejas, son lobos que han tomado la piel de la oveja, se la ponen por encima y vienen a las congregaciones a atraer ¿a quiénes? A los desprevenidos, a los que les da pereza estudiar, a los que les da pereza tomar notas, a los débiles, a los que están en un pecado continuo, ¿para qué? Para conducirlos al error y sacar provecho de ellos. Los falsos maestros no tienen el perdón de Dios. Ellos ya tienen endurecida la mente y la conciencia porque han conocido la verdad y la han cambiado. Ya no son dignos de misericordia porque la tuvieron un día, pero luego la despreciaron. Los falsos maestros no son salvos.
Pablo jamás fue un falso maestro. Él fue un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a Cristo y perseguía a la iglesia, pero jamás predicó mentira, predicó engaño. Él estaba sujeto a la ley, pero nunca predicó engaño. Él siempre fue honesto en su predicación porque no conocía a Cristo. Cuando le conoció, ya comenzó a predicar la verdad, pero jamás el apóstol San Pablo fue un falso maestro. No, de ninguna manera. Hechos 20:29, recordemos que cada uno de los puntos tiene un apoyo bíblico. Dice así: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto no es nuevo, hermanos, hermanas, señoras y señores. De ustedes mismos, dice Pablo, señalándolos con el dedito, se van a levantar hombres que van a hablar perversidades para arrastrar detrás de ustedes a estos discípulos o a otros que estén por ahí desprevenidos. Lo primero que hacen los falsos maestros es sentarse en las congregaciones y esperar la oportunidad, el chance que le dan para comenzar a hablar mal del pastor, del predicador, de la doctrina. Es que yo sí sé, es que yo sí conozco, vengan conmigo a causar división. Segundo, los falsos maestros se aprovechan de la debilidad humana. Segunda Timoteo 3:6. Porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ellos explotan la naturaleza humana. Ellos saben identificar quién está débil en la fe. Los que tienen pecados, los que tienen pereza de estudiar, los que creen todo lo que les dicen, los flacos espiritualmente, siempre los están buscando a ellos para atraerlos hacia sí mismo con el fin de obtener ganancia de esos hermanos que están ahí debilitados. ¿Por qué un falso maestro nunca quiere engañar al pastor? ¿Por qué el falso maestro nunca se dirige al líder que está trabajando en la iglesia y está siendo fiel en la obra? ¿Por qué siempre se tienen que llevar es al que está debilitado, al que se queja, al que está inconforme dentro de la iglesia? Siempre pasa eso. Y es una manera de identificar a los falsos maestros. Se aprovechan de los problemas de los hermanos, de las hermanas, de los que están tristes, de los que están de luto, de los que tienen problemas matrimoniales, de los que tienen problemas. Siempre están ahí encima para identificarlos y llegarles con una palabra ahí bien adornada, de manera que la puedan interpretar a su manera y la puedan dar. Tercero, los falsos maestros hacen culto para sí mismos. Dice 2 de Pedro 2:17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Oiga bien, ellos acostumbran a andar diciendo, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que tuve un sueño donde Dios me reveló, tengo una nueva revelación de parte de Dios. Ellos siempre están diciendo eso. Cuando usted escuche a una persona hablando, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, tenga cuidado. Es una estrategia más para cautivar seguidores con el fin de engañarlos. Dios para eso nos ha dejado la Biblia y no ha dejado nada para decirnos por fuera de la Biblia para que alguien venga a decirme que de parte de Dios yo le digo tal cosa. Esto no existe. Cuidado con las nuevas revelaciones. Es que Dios a mí me reveló. Es que hay una revelación. Es que ahora yo soy el ungido de Jehová y entonces Él me llamó aparte y me reveló tal y tal cosa. Las sectas han surgido de falsas revelaciones. Las sectas han salido por el mundo de alguien que se levantó y dijo, Dios me habló, Dios me dijo. El otro día
Estaba por allí, hay una iglesia, y estaba un sábado en la mañana sonando una alabanza. Yo pregunté si había culto y me dijeron no, es que hay un ayuno. Entonces yo dije, bueno, yo voy a mirar, un viernes en la mañana, voy a mirar a ver. Y subí, efectivamente, habían como unas 20 personas ahí sentaditos todos, y había una mujer enseñando o orando, bueno, hablando ahí algo. Y apenas llegué, se me sentó al lado de una mujer y me dijo, Dios te dice que ese problema grave que tú tienes, hoy mismo el Señor te lo va a solucionar. Le dije, señora, disculpe, yo entré aquí porque oí alabanzas, oí música. Yo quiero pasar un tiempo para orar y permítame decirle que yo no tengo ningún problema, ni mucho menos grave. Yo quiero orar aquí con ustedes. Digo, entonces no me recibe la palabra de Dios, porque entre otras cosas son arrogantes. No solamente hablan con palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia de la carne, sino son arrogantes, no se dejan enseñar. Entonces no me recibe la palabra. Le dije, por supuesto que no. Y pido un permiso y me salí. ¿Me voy a quedar ahí a qué? Dios me dijo, es que a mí Dios me habla. Es que yo no necesito la Biblia porque a mí Dios me habla. Siempre están atrayendo hacia sí mismos a personas porque ellos buscan reconocimientos. Ellos buscan que le digan que predican muy bonito. Ellos buscan los aplausos, las felicitaciones, la palmadita en el hombro. Inventan toda clase de artimañas para llamar la atención. Ellos ven en los cultos que cae del cielo polvo de oro. Ellos ven fluir aceite, yo no sé de dónde. Y otras manifestaciones que no están en la Biblia. Que por favor alguien me busque en la Biblia en qué parte en el culto cayó polvo de oro del cielo. No hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una característica de los falsos maestros, buscando nuevas revelaciones siempre, y debemos tener mucho cuidado cuando esto ocurre con los falsos maestros. Cuarto, los falsos maestros enseñan otro evangelio. Ellos ponen su propia opinión por encima de la Biblia. Escúcheme bien, nosotros no estamos llamados a predicar una opinión nuestra sobre la Biblia. Lo que estamos llamados a enseñar es la palabra de Dios, lo sencillo del evangelio. Primera los Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nosotros y resucitó. No hay más. Ellos están siempre en la experiencia de ellos, contando anécdotas. No es la experiencia de ellos lo que nos debe convencer. Es siempre la palabra del Señor. No es nuestra opinión. Es que yo opino. La palabra del Señor dice de tal manera, pero yo opino que debería ser así. Eso dicen los falsos maestros. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted y yo estamos llamados a estudiar la palabra, a no recibirla sin corroborar que lo que estamos aprendiendo viene de la Biblia. Es escudriñando, estudiando, consultando, orando y pidiendo a Dios ayuda. La comprensión de las Escrituras requiere la iluminación del Espíritu Santo y no solo el razonamiento humano. Si nosotros leemos la palabra sin orar, sin pedir ayuda a Dios, por supuesto que vamos a caer en el error y en la falsa interpretación. No es mi opinión, es lo que ya opinó hace más de 2000 años el Espíritu Santo cuando dejó en los escritores de la Biblia registrada cada palabra. No es mi opinión, no es lo que a mí me parece, no es mi experiencia personal. La palabra dice de tal manera, pero a mí me pasó esto y me pasó lo otro. No, así no es. Y esto es característica de los falsos maestros. Ellos enseñan otro evangelio. Segunda de Pedro 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes.
Está diciendo la segunda carta de Pedro 19. Y el 20 dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea, no es que el profeta estaba escribiendo y de repente Dios le dice, escriba esta palabra, como le dijo a Isaías, como le dijo a Jeremías, escribe esta palabra, y se puso a escribir, y de repente el profeta dijo, no, un momentico, es que a mí me parece, y escribió lo del profeta, y luego, ¿cómo, Señor? Ahora sí, no, la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios nunca nació del corazón del profeta, nació del corazón de Dios. No es por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Nadie puede predicar otro evangelio que no es de Dios. Cuando vienen los testigos de Jehová a mi puerta, que vienen cada 20, cada 15 días, y me preguntan, Señor, ¿podemos hablar un momentico? Y yo los identifico con su ropa bonita, todos flaquitos, ellos no pueden engordar ninguno porque es pecado, y su revistica, la atalaya, ¿podemos hablar? Lo siento mucho, perdóneme, la Biblia dice que no reciba otro evangelio. Ay, pero es que queremos hablar un poquito con usted. ¿Ustedes cuántos son? 4, hablen entre ustedes. Yo ya tengo mi Biblia, tengo al Señor y tengo el Espíritu Santo que me ayuda. El evangelio sencillo, como lo dije ya, por favor, grábenselo de memoria. Está en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio. Y el 4 dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya está, no tiene más añadiduras. Una salvación por la gracia, jamás por intervención humana. La interpretación privada es rechazada porque, 1, la Biblia es inspirada por Dios y no por opiniones humanas. 2, requiere discernimiento espiritual y no solo intelectual. 3, puede llevar a herejías si se separa de la enseñanza apostólica y la guía de la iglesia. Cuidado, porque podemos con una mala interpretación resultar predicando algo por allá que no sirve, que no vale la pena, que no viene de la Biblia. Otra vez, allá alguien en la calle hablando del evangelio, predicando a Cristo. Vengan a Cristo porque se le acaban todos los problemas. Mentiras del diablo. Eso es una gran mentira. Decir que cuando llega el evangelio se le acaban los problemas. No es verdad. No mientan. Digan la palabra de verdad. Digan la palabra con amor, pero la palabra de verdad. Punto número 5. Los falsos maestros son muy elocuentes y atractivos. Ellos se gastan una pinta, invierten en ropa, en peinados, tienen las uñas arregladas, tienen bonitos, echan una buena loción para que huelan a rico. Segunda de Corintios 11:4, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aun si les predicaran a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que ustedes creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles, dice Pablo a los Corintios. ¿Qué pasaba? Que llegaban los superapóstoles, los ungidos, que traían séquito, que traían quien les cargaban las cosas, la Biblia. Bueno, la Biblia no existía en esa época. Estaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, los rollos. Tenían quien los pusieran en asientos en los primeros lugares. Quienes los atendían, quienes les servían. Hablaban con voz ahuecada. Ellos tenían una pinta de actor de cine. Elocuentes y atractivos. Y usted los identifica. Nomás prende el televisor. Cuando usted vea esos cultos donde esas personas tan bonitas, tan bien vestidas, tan bien arregladitas, bien afeitaditos y todo, pero escuche lo que dicen. Siempre están atrayéndose hacia ellos mismos. Siempre están hablando de ellos mismos, de sus logros, de todos sus proyectos, y siempre con el engaño. En las congregaciones nuestras pasa exactamente lo mismo.
Y una manera de identificarlo es su arrogancia, es su altivez. No permiten que nada les enseñen, no permiten que nadie les corrija nada, absolutamente nada. Cuidado si no le dice pastor, cuidado si usted no le dice apóstol, se enojan, se ponen bravos. Por ahí había uno que salía en televisión, seguido ya no volvió a salir, y un día nos visitó en Montería. Él es de Puerto Rico, y el hermano, pastor, y el hombre de espaldas, no se volteó a mirar. Apóstol, ahí sí volteó a mirar. Porque ya no son apóstoles, ahora son arcángeles. Ahora llegan, bueno, quién sabe a qué nivel. Tienen apariencia refinada, hablan con palabras rebuscadas, fingen como buenos actores que son. Siempre llevan una máscara, no siempre son así refinados como cuando pisan el altar. Son nubes infladas, dice Pedro. Cuando vemos una película sobre la vida del Señor Jesús, Él no era así como lo ponen los actores. Él era simple y sencillo, santo, era igual que todos los de su pueblo en apariencia. Solo destacaba su humildad y su santidad. No había nada relevante en su apariencia. Ese Cristo que ponen en las películas, que es más alto que todos, que es rubio, que tiene melena, que camina y que habla así y todas esas cosas, Él no era así. Porque Isaías 53:2 dice: creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Las películas mienten en cuanto a la apariencia. Los cuadros mienten. Era su belleza, la humildad y la santidad. Pero era una persona común y corriente que se podría confundir entre los del pueblo. De hecho, en una oportunidad cuando lo fueron a despeñar, cuando lo de los cerdos, entonces lo iban a despeñar y dice que se metió entre todos allí y nadie lo pudo identificar. Si fuera como lo pintan en las películas, 1 metro más alto que todos, rubio, de ojos azules, de barba bien arregladita o maquillado y todo, pues lo hubieran encontrado. Pero no, se mezcló entre el pueblo. Dice la palabra que no había en él nada atrayente para que nos gustara. ¿Cómo le parece a usted? Le está sorprendiendo este estudio, ¿verdad? Número 6. Los falsos maestros se exaltan a sí mismos. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué descripción más gráfica podemos tener aquí esta noche hablando de los falsos maestros? Número 7. Segunda a los Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dejado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Los escuchamos contando sus testimonios, alabándose a sí mismos, de lo simpáticos que son, de lo fuertes que fueron, de los que hicieron. Ellos creen que ellos son los que sanan. Van a un estadio y lo llenan y predican la palabra y pasan los seguidores allí
declarando una sanidad de un momento a otro. Una persona con un cáncer que lleva varios años batallando pasa y ya, ay, en 5 minutos ya fui libre del cáncer. Y entonces ellos se alaban. Miren, hermanos, miren acá, enfoque la cámara aquí, dice el predicador. Lo ha escuchado, ¿verdad? En Enlace y otros canales. Enfoque aquí bien. Esa pierna cortica se inventan para que les crean, porque lo de ellos es manipular. Número 7. Los falsos maestros promueven una experiencia religiosa personal basada en sensaciones, sentimientos y milagros. Ellos no hablan de sus motivos y motivaciones, nunca de los motivos de la iglesia. Ellos hablan solo de sus motivos y sus motivaciones. Nunca hablan de los motivos de la iglesia, solo hablan de ellos mismos. Siempre están contando anécdotas personales, logros, confrontando al pueblo porque no son como ellos, porque consideran fracasado a aquel o aquella que no logra demostrar la prosperidad, atribuyendo la riqueza a la salvación. Hermanos, es que ustedes no tienen porque no quieren, ustedes no tienen porque no piden. Mire, yo pedí carro y aquí me lo dio el Señor, un carro nuevo, una casa nueva, una finca. Mire lo que tengo. Ustedes no tienen porque no piden. Ellos promueven cultos donde se sienta algo. Ponen las sensaciones, los temblores, las caídas, la risa, los bailes, los movimientos del cuerpo por encima de la palabra de Dios. Critican a otras congregaciones donde no sucede lo mismo que a donde van ellos. Otro día vino un predicador. Él siempre predica el mismo mensaje por todas las iglesias donde va. Y puso una ruana hebrea en el piso, un manto hebreo en el piso. Y dijo, no me voy de aquí hasta que los hermanos pasen y me llenen todo el manto con ofrendas. Y se quedó ahí el hombre y llamaba a la gente, no les dé vergüenza, vengan, pasen, quieren prosperidad, vengan, ustedes no tienen porque no dan, vengan, siembren. El pastor Matera, que le gusta que le siembren todo. Y me contaban después los hermanos que el amado falso maestro, sencillamente cuando el manto estaba lleno de billetes de dinero, lo recogió de las 4 puntas y ahí sí se fue. Yo pregunto, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿A dónde está que el Señor nos ordena hacer esto? ¿A dónde está que el Señor dice que esa es la manera de nosotros predicar el Evangelio? Tengan cuidado. Ellos siempre están buscando temblores, caídas, que vomiten, que se rían, que tiemblen, porque si no hay eso, entonces no estuvo bueno el culto. Parece que fuera como en las ferias de los pueblos, que si no hay muertos no estuvo buena la feria. Número 8. Los falsos maestros crean falsas expectativas, Les prometen libertad, segunda de Pedro 2:19, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Andan prometiendo muchas cosas y nada cumplen. Ellos prometen que cada creyente debe ser igual a Jesús, iguales a Dios. Los falsos maestros nunca hablan de falsos maestros. Tuercen las escrituras a su manera. Enseñan falsas interpretaciones arregladas para sostener sus falsas promesas. Hechos 16. La joven que le fue expulsado el demonio de adivinación se quedó sin fuente de ganancia. El discernimiento de Pablo le permitió identificar a un demonio que decía la verdad. Estos son hombres del Dios Altísimo que predican el Evangelio. ¿Por qué Pablo la rechazó si estaba diciendo la verdad? Porque los falsos maestros siempre dicen la verdad acomodada a su manera, la verdad que les conviene para llevar a cabo el engaño. Cuidado con la verdad a medias, cuidado con la manipulación de la palabra, cuidado con las falsas interpretaciones arregladas para sostener sus promesas. Cuidado, porque ellos andan prometiendo muchas cosas y nada cumplen, y ellos prometen que cada creyente debería ser igual a Dios. ¿Ha escuchado usted por ahí la expresión Jehová Junior? Bueno, eso lo vimos nosotros hace muy poco tiempo de un falso maestro. Número 9. Los falsos maestros entretienen.
Ellos nunca le dicen al pueblo de Dios lo que necesitan saber y todo lo disfrazan con entretenimientos. Cultos acomodados a la moda actual, a lo que el mundo ofrece. Se inventan obras de teatro, eventos y toda clase de distracciones con el fin de no enseñar lo que el pueblo de Dios necesita escuchar. Por lo general no hablan del pecado, solo promueven sus fiestas, celebraciones y eventos organizados casi siempre para recaudar fondos. Les gusta entretener a la gente con fábulas, historias de otros. Segunda Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El falso maestro anda echando chistes en vez de predicar la palabra. El predicador en la iglesia subterránea no puede llegar con chistes. Imaginemos por un momento, por favor, alguien que use el altar para promover chistes cuando tenga que predicar en la iglesia oculta en China o en Corea del Norte, a donde se congregan bajo el riesgo de sus propias vidas. Imaginemos que una persona que predique el evangelio y va por esos lugares y se encuentra la iglesia en medio de los musulmanes, en medio de los chiitas, en medio de los grupos armados en Siria, y están allí reunidos en las catacumbas ocultos. No tienen Biblia, tienen una hoja y se la aprenden de memoria y se la pasan a otros porque no tienen Biblia. Y llega este a echar chistes. ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedarían los hermanos si están esperando una palabra y el predicador les llega con un chiste? Cuando todos están esperando morir en cualquier momento por el hecho solo de congregarse o de tener una Biblia, ellos, los falsos maestros, no van a mejorar, sino van a empeorar. Pero en la gran tribulación se va a saber quién era falso maestro y quién no. Estamos escuchando un pastor de los Estados Unidos, de una de las iglesias más importantes, que cuando lo anuncian, su papá sí fue un verdadero evangelista, pero ahora que le quedó la iglesia al hijo, cuando entra lo primero que hace es coger al micrófono, les tengo un nuevo chiste, y les echa un chiste. El altar no es para echar chistes. Tito 1:10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, descalificados para toda buena obra. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por sus frutos los conoceréis, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos necesitan rehabilitación, pero cuando se les ofrece esta clase de ayuda, la rechazan. Son infieles y por tanto descalificados permanentemente para el ministerio. La palabra de Dios está cuidadosamente trazada para reprendernos, para exhortarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para corregirnos, y debe ser predicada de manera sencilla y efectiva, nunca adornada, nunca disfrazada, porque necesitamos oírla tal y como si Jesús mismo nos estuviera predicando. Los que siguen a los falsos maestros es porque quieren ser como ellos, no han sido convencidos y se preparan para que un día sean ellos los que lleven la autoridad, pero ya tienen su paga, ellos están descalificados. Es mejor ser un obrero aprobado y no un obrero solo usado. Si los falsos maestros engañan a los creyentes, nosotros también podemos ser engañados si nos descuidamos. Vigilantes, atentos, perseverantes, avisados, cuidando la doctrina, no oyendo otro evangelio, vigilando y vigilando. Que el Señor bendiga a la amada iglesia. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu infinito amor y tu bondad. Señor,
Es más bonito oír las cosas lindas del Evangelio. Es más precioso saber que tú nos salvaste. Es más precioso escuchar de tus milagros, de tus andanzas en medio de lobos rapaces, Señor. Pero también debemos aprender de los falsos maestros. Y creo, Señor amado, que esta noche tú nos has hablado claramente a nuestras vidas. Señor, guárdanos y protégenos. Guarda nuestra mente, Señor, de aceptar el error, de aceptar la herejía. Clarifica nuestra mente para que de alguna manera podamos corroborar por medio de la palabra del Señor si verdaderamente este obrero es aprobado. Guarda la iglesia Maná para el planeta de caer en el error, en la herejía, en pedir plata para sus deleites y pasiones. Guárdanos, Señor de la gloria, en ofrecer falsos milagros, falsas expectativas, en entretener a los hermanos, Señor, allí con actividades, en especular con sensaciones, con sueños, decir de parte de Dios esto, de parte de Dios lo otro. Guárdanos, Señor, la boca de enseñar mal a los hermanos. Guárdanos, Señor amado, de lograr que los hermanos pongan más los ojos en el pastor que en el Señor, en la pastora que en el Señor. Guarda la iglesia, tu iglesia amada, tus hijos queridos. Guárdalos en el puño de tu mano. No permitas, Dios de la gloria, que este mensaje se olvide, que este mensaje quede grabado en nuestro corazón para poder identificar con base bíblica, por medio de la palabra del Señor, a los que nos traen una palabra, una enseñanza o una oración, Señor. Santifica la iglesia como el amado Señor Jesús. Que lo más lindo que vean en nosotros sea la humildad y la santidad. Consérvanos santos, puros, amables, dignos. Quita de nuestra boca toda mentira, todo engaño, todo lo que quiera tergiversar la palabra tuya, mi amado Rey. Revélate a nosotros a través de la Escritura, Señor. En Cristo Jesús te pedimos que cada vez que haya una enseñanza bíblica, tú, Rey de la Gloria, hables a nuestros corazones. Señor, nos sujetamos a ti, a tu palabra, a lo que quieras hacer con nosotros, porque queremos ser no solo obreros, sino obreros aprobados por el cielo. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos caído en la tentación de buscar aplausos, de buscar reconocimiento, de tratar de desviar a las personas con la doctrina. Guárdanos, protégenos. Continúa, Señor, haciendo la obra en nosotros de una manera contundente por medio de la palabra. Muchas gracias, mi Señor. En Cristo Jesús, a ti sea la gloria, mi Señor. Amén y amén.